El choque de modelos. Aquiles Álvarez arremete contra la política del espectáculo de Noboa. El panorama político ecuatoriano se tensa con las recientes declaraciones del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien ha lanzado una crítica frontal hacia la administración de Daniel Noboa. Álvarez sostiene que existe un contraste abismal entre la gestión territorial y lo que denomina una política de inventos. Según el burgomaestre, el gobierno nacional ha priorizado el mantenimiento de una campaña electoral permanente, utilizando recursos y tiempo en la producción de contenido digital que busca ilusionar a la ciudadanía con promesas futuras en lugar de presentar resultados tangibles sobre las obras y acciones ya ejecutadas. Vamos a mirar. Estamos en un país que vive de inventos, vive de querer estar en campaña siempre, como el video ridículo que sacaron hace 3 días, donde dicen vamos a, siempre es vamos a. Nunca nos dicen hemos hecho esto. No, siempre es vamos a. Siempre te proponen cosas, siempre te quieren ilusionar. Lo que no se han dado cuenta es que ya no ilusionan a nadie. Por un lado es para reírse, por otro lado es para llorar, porque los que viven aquí son nuestros familiares. Entonces nos duele lo que está pasando. En vez de meter presos a los que se llevaron todos los millones en PROS en Austral Technical Management, que fue entregado a dedo. Y lo más chistoso es que, como son valores estratosféricos, hablando de más de 200 millones de dólares, hay gente, y nosotros mismos decimos, bueno, 200 millones de dólares, bueno, sí, entregaron más de 200 millones de dólares, señores, de los ecuatorianos, cuando se iba 14 horas la luz al día. A la hora de la hora, por más de que quieran hacer algo, siempre la verdad va a estar del que tenga la verdad, como en nuestro caso. Entonces, a resistir y ver hasta cuándo está esta situación, porque en vez de allanar, meter presos a los delincuentes de PROS en ATM, Austral Technical Management, no la Autoridad de Tránsito Municipal, sino que son el mismo abreviado, en vez de meter presos a ellos, van a allanar para buscar más cortinas de humo. Se nota que les dolió el video mío de ayer. Y es que el alcalde no solo cuestionó la narrativa oficial, sino que denunció un presunto uso de fondos públicos para campañas de difamación en plataformas digitales. Álvarez señaló que mientras sectores críticos o medios que ejercen su derecho a la opinión son atacados, el gobierno parece haber invertido sumas millonarias en pautas destinadas a desacreditar a sus opositores. Para la autoridad municipal, esta estrategia es una burla en la cara de los ecuatorianos, especialmente cuando se contrastan estos gastos con las características del sistema de salud y la falta de inversión en infraestructura básica que afecta a los sectores más vulnerables del país. En un tono aún más severo, Álvarez trajo la colación el caso de supuestas irregularidades en contratos entregados a dedo, mencionando específicamente a Progen y Austral Technical Management. El alcalde criticó que en lugar de perseguir a quienes se habrían beneficiado de valores estratosféricos superiores a los 200 millones de dólares, en momentos de crisis energética y cortes de luz de hasta 14 horas, el gobierno prefiere crear cortinas de humo. Según su visión, estas acciones judiciales o comunicacionales son respuestas reactivas a las críticas recibidas por su gestión, intentando desviar la atención de los problemas estructurales que el Ejecutivo no ha logrado resolver. Frente a este escenario de confrontación, Guayaquil se presenta como un bastión de gestión sobre propaganda. Álvarez enfatizó que la ciudad no se detiene por la falta de pauta o por los bloqueos administrados, asegurando que su administración se enfoca en la obra pública y la resolución de problemas cotidianos para el alcalde. Estamos en un país que vive de inventos, vive de querer estar en campaña siempre, como el video ridículo que sacaron hace 3 días, donde dicen vamos a, siempre es vamos a. Nunca nos dicen hemos hecho esto. No, siempre es vamos a. Siempre te proponen cosas, siempre te quieren ilusionar. Lo que no se han dado cuenta es que ya no ilusionan a nadie. Por un lado es para reírse, por otro lado es para llorar, porque los que viven aquí son nuestros familiares. Entonces nos duele lo que está pasando. En vez de meter presos a los que se llevaron todos los millones en PROS en Austral Technical Management,
que fue entregado a dedo. Y lo más chistoso es que, como son valores estratosféricos, hablando de más de 200 millones de dólares, hay gente, y nosotros mismos decimos, bueno, 200 millones de dólares, bueno, sí, entregaron más de 200 millones de dólares, señores, de los ecuatorianos, cuando se iba 14 horas la luz al día. A la hora de la hora, por más de que quieran hacer algo, siempre la verdad va a estar del que tenga la verdad, como en nuestro caso. Entonces, a resistir y ver hasta cuándo está esta situación, porque en vez de allanar, meter presos a los delincuentes de Progen, ATM, Austral Technical Management, no la autoridad de tránsito municipal, sino que son el mismo abreviado, en vez de meter presos a ellos, van a allanar para buscar más cortinas de humo. Se nota que les dolió el video de ayer. Aquiles Álvarez dice que la diferencia radica en que el municipio gobierna con realidades, mientras que el Palacio de Carondelet se sostiene con una estructura de comunicación que ya no logra convencer a una población que padece el hambre y la inseguridad en las calles. Pero le faltó algo a Aquiles, que padece de salud, que no tiene salud. Este es un país que se lo catalogó como el sexto más inseguro del planeta y como el más inseguro de América Latina. Eso tenemos. En conclusión, iré a una audiencia porque para el gobierno de Daniel Noboa soy culpable de ser una amenaza para su reino del terror, para su patética gestión. El país necesita urgentemente unidad. Es el momento de que la ciudadanía reflexione sobre si perseguirme por hacer obras que el gobierno no hace va a cambiar la inseguridad y los secuestros, el desempleo o la crisis hospitalaria. Yo no puedo rendirme, soy hijo de una ciudad que nunca le tuvo miedo a piratas ni a degenerados de baja ralea. Lejos de callarme, a mi retorno a Guayaquil, visitaré las principales embajadas para exponerles con documentos la verdad sobre el narcotráfico y los puertos, sobre el crimen organizado y el poder judicial, sobre la mafia y el poder político en el Ecuador. No, señor Noboa, aquí nadie se va a poner de rodillas ante usted. Es obvio que usted no sabe lo que está ocurriendo en el país porque no vive en el Ecuador. Pero los niveles de repudio a su gestión crecen día a día. El análisis de los comités barriales, sindicales, estudiantiles, feministas, ambientalistas a sus promesas incumplidas se intensifica. Yo no puedo callarme porque Guayaquil me eligió para defenderla, para ser valiente, y voy a morir de viejo, siendo digno hijo de un pueblo que no conoce la palabra rendirse. Sigamos resistiendo. Esta nube de tragedias y este gobierno patético no serán eternos. En conclusión, la disputa entre Aquiles Álvarez y Daniel Noboa no es solo un conflicto de personalidades, sino un choque de visiones sobre cómo se debe ejercer el poder. Mientras el gobierno parece apostar por la viralidad y la narrativa digital, las autoridades locales exigen una vuelta a la política de resultados. La advertencia del alcalde es clara. La verdad siempre termina por imponerse y en un país que atraviesa una crisis multidimensional, la propaganda tiene un límite de caducidad que se agota cuando las necesidades básicas de la gente no son satisfechas. Qué terrible situación la que vivimos los ecuatorianos, con un gobierno que solo se ha dedicado a perseguir y que se sigue burlando de todos nosotros. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.